Voy a mencionarles otra película, ¿ya? Manos Milagrosas, basado en hechos reales. Miren, está basado en la vida real de Ben Carson. Imaginemos, miren este contexto. Ben Carson era un muchachito que vivió en la década de los 50, 60, de raza negra, negro de color. Después, ¿qué más? En una época que el racismo era terrible en los Estados Unidos. O sea, no podías compartir los mismos baños, los mismos asientos. Realmente la marginación que él vivió era muy dura, muy fuerte, muy radical. Entonces, Ben Carson sufrió y padeció el racismo fuerte y terrible en los Estados Unidos. Aparte de eso, Ben Carson padeció el hecho de no vivir con su padre. Su padre abandonó a su familia. Nunca vivió con su padre. Y para un hijo hombre es importante un padre. ¿Por qué? Porque forma y constituye su personalidad masculina. Y aparte desarrolla su seguridad. Y aparte de eso, la mamá analfabeta. Madre analfabeta, padre abandonado, vivió racismo extremo. ¿En qué puede terminar un muchacho como este? ¿Saben qué? Sí, en la película sale que estaba a punto de convertirse en un delincuente y hasta en un asesino también. Pero ¿saben quién es la principal protagonista de esta película y de la historia? No es Ben Carson. Sí, alguien dijo por ahí. La mamá, exacto. La mamá es la principal protagonista de esta película. ¿Y por qué? Porque la madre tenía una frase muy potente. Él, cuando iba al colegio, obviamente sacaba las peores calificaciones. En un contexto así, ¿qué aliento tienes? La mamá es analfabeta, no tienes apoyo de la mamá, el papá está abandonado y encima dicen, pues como hay racismo, este es negro, ¿no es cierto? Y resulta que cuando venía del colegio, venía triste el muchachito así. ¿Cómo está una persona triste? Con la cabeza agachada, así encorvado, ¿verdad? Entonces la mamá, cuando veía a su muchachito que se ponía triste y desalentado, le decía a su mamá, hijo, todo lo que hacen los demás, tú también lo puedes hacer, con la diferencia de que tú lo puedes hacer mejor. Entonces cuando le decía esto al muchachito, ¿qué hacía? Levantaba el cuerpo. Y todos los días, jamás esta mamá le dijo, pucha, que igual que tu padre irresponsable. Claro, cuando no, bruto tenías que ser, animal, ahí mira, todo lo que hago yo por ti, jamás soltó esto, jamás. Esta mamá veía a su hijo así porque sacaba las peores calificaciones. Era uno de los peores estudiantes. Su mamá nunca se dio por vencido y le dijo, hijo, recuerda todo lo que hacen los demás, tú también lo puedes hacer. ¿Con qué? Con la diferencia de que tú lo puedes hacer mejor. Con la diferencia de que tú lo puedes hacer. Este muchacho llegaba así, la mamá lo levantaba. Llegaba así, otra vez lo levantaba. Todo el tiempo. ¿Y qué pasó? Que iba transcurriendo los años de la primaria y él fue mejorando sus calificaciones. Ya no fue el peor estudiante, luego fue un muchacho normal. Siguió con el aliento la madre todos los días, luego se convirtió en un muchacho destacado hasta que en la final de la primaria y en la secundaria se convirtió en ¿qué? En el mejor estudiante del colegio. En el mejor estudiante. ¿Cómo? ¿Gracias a quién? A la expectativa de la mamá. ¿Y en qué se convirtió este muchacho? Su lema en su vida, ¿qué era? Cada vez cuando tenía un desaliento, su mamá lo levantaba, le decía, hijo, todo lo que hacen los demás tú también lo puedes hacer, con la diferencia de que tú lo puedes hacer mejor. Tanto se lo decía que se le grabó en su mente. Entonces, cada vez cuando veía que alguien tenía un Ferrari, en su mente le decía, ya le había grabado a su mamá, tú también lo puedes tener, con la diferencia de que tú lo puedes hacer mejor. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando tú ves a alguien en la calle y de pronto ves que tiene algo que tú no tienes, o ves que hace algo y tú quieres hacerlo, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Sabes cómo te hablas a ti mismo? En tu cuerpo. Cuando tu cuerpo siente como que se quiere esconder o se contrae, te estás diciendo, tú no puedes. Nunca vas a lograrlo. ¿Y saben qué? Y hay un dicho que dice David Schwartz, pensar es gratis. Pero lamentablemente la mente nos piensa, no sé si me dejo entender, nos piensan y no pensamos por nosotros mismos. El automático está ahí. Ya, pero tampoco no es una condena. Aquí les voy a decir cómo se hace el resto. Miren, entonces les quería contar de la PNL, de la programación neurolingüística. La última experiencia siempre queda grabada, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando aprende a montar bicicleta tu hijo? Se cae, pues, ¿no es cierto? Entonces a veces algunas mamás pueden ser sobreprotectoras, ¿no es cierto? Entonces tu hijo está aprendiendo a manejar y de pronto se cae. ¡Ah! Y se golpea. Y de pronto grita. ¡Ay!
Y de pronto la mamá, hijito, te has golpeado, ay, pobrecito, mi hijito. Hijito, ya vamos a la casa, te voy a preparar tu gelatinita, tu lechecita y tu pastilla. Ay, ya, mamá, ya. Entonces se va tu hijo hacia el... Ya, dice la PNL, nunca hagas esto. ¿Por qué? Porque si él se cae, se lastima y se golpea y llega a su casa, el cerebro tiende a reproducir la última experiencia. La reproduce varias veces. En su cerebro se va a quedar registrado ¿qué? La última experiencia. ¿Cuál fue la última experiencia? Que se cayó y que se golpeó y que se raspó. Y como el cerebro tiende a reproducir la última experiencia, es como que si te grabaras a ti mismo esa información. Esto es algo parecido como cuando de repente tú estabas enamorado con alguien y cuando estabas enamorado saliste todo el día y saliste 10 horas a la calle. 10 horas ahí y en los últimos 5 minutos de las 10 horas te peleaste con él o con ella. Cuando llegas a tu casa, ¿sabes qué se reproduce? La bronca, más que las 10 horas. ¿Por qué? Porque fue la última experiencia. ¿Se entiende o no? Entonces mira, este muchachito, Ben Carson, tenía su experiencia de que salía jalado y su cuerpo estaba encorvado y estaba triste. Yo cierro la última experiencia, le decía a la mamá, hijo, todo lo que hacen los demás, tú también lo puedes hacer, con la diferencia de que tú lo puedes hacer mejor. El muchacho se levantaba. Entonces él tiene una experiencia en su cerebro de que cuando hay una adversidad, yo siempre me levanto. ¿Se entiende o no? Y es así como el cerebro se acostumbra a pensar de manera automática. Entonces si tu hijo se cayó y se raspó, hijo, vuélvelo a intentar. Ahora sí te ligó, eso, muy bien, lo lograste. Ahora sí vamos a la casa y comemos un rico postre. ¿Se te queda grabado qué? El triunfo en tu mente. En Ho'oponopono, por ejemplo, se utiliza un mecanismo que es interrumpir los procesos mentales negativos. O sea, tú los interrumpes. Por ejemplo, cuando tú piensas para ti, dices, esto es muy difícil, no creo que lo logre, quizás fracase. Entonces tú dices, gracias, 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 te amo, te amo, te amo, te amo. O dices, por ejemplo, armonía perfecta. Dices, por ejemplo, llovizna. Dices frases que son gatillo, que interrumpen el proceso de pensamientos mecánicos y automáticos. Ya, en este caso, por ejemplo, voy a mencionar de un gran personaje que se llama Émile Coué. Y el doctor Pérez Alvela es como un doctor Émile Coué porque siempre está dándote ánimos. Es más, el solo hecho de que tú ya prendas el radio y escuchas por un instante al doctor Pérez Alvela, inmediatamente tu ánimo se ve como restablecido. ¿No sienten eso o no? ¿Por qué? Porque la imagen del doctor Pérez Alvela está asociada ¿a qué? A salud, esperanza, optimismo, de que sí se pueden lograr las cosas. ¿Se entiende o no? Por eso es bueno siempre ver y escuchar bien de salud, ¿verdad? Un aplauso para el doctor Pérez Alvela. Y lo que querías contarles es esta, la técnica de Émile Coué. Émile Coué, es muy larga la historia, pero lo que quiero decirles es que Émile Coué creó una oración que si tú la repites, por ejemplo, 30 veces en la mañana, 30 veces en la noche, puede crear una disposición en tu mente distinta. ¿Saben cómo nosotros aprendemos algo en nuestra mente o no? Repitiéndolo. Tú aprendes algo por repetición, repites una y otra vez y en el momento en que se crean circuitos neuronales para siempre. Y Émile Coué demostró que si tú te repites algo 30 días, eso se crea en tu mente como un circuito neuronal permanente, en 30 días. Pero miren, cuando yo a veces digo esta técnica a las personas, hay personas que practican una semana y dicen, ay, no veo nada, y lo dejan. Y el más entusiasta a veces practica 2 semanas y lo deja ahí. Pero yo sí les juro, y les doy mi palabra, que si ustedes lo hacen 30 días, lo sigues haciendo y continúas 30 días, vas a darte cuenta que funciona y vas a ver algo en tu vida. ¿Quieren que les dé la oración? Rapidito, ¿ya? Y quiero que ustedes repitan esta oración 30 días, pero háganlo todos los días. Desde todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor. Y me vuelvo más y más y agregas lo que tú quieres manifestar en tu vida. Por ejemplo, si eres refunfuñón, me vuelvo más y más alegre. Si eres negativo, dices optimista y positivo. Si de pronto sientes que estás medio debilucho, me vuelvo más y más fuerte y enérgico. Si de pronto sientes que eres aburrido, me vuelvo entusiasta.
Entonces dices, todos los días, desde todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor y me vuelvo más y más enérgico y entusiasta. Otra vez, una. Todos los días, de todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor y me vuelvo más y más enérgico y entusiasta. Todos los días, 30 veces en la mañana, 30 veces en la noche, durante 30 días, les juro que pasa algo. Pero tiene que ser 30 días. Porque mira, pensar es gratis y a tu mente le da igual pensar que eres una hormiga o que eres un gigante. Pensar que eres enfermo o pensar que eres sano. Y no te bases en esto de que, pero hay que ser realistas, yo estoy enfermo. No, permítete en tu mente no estar enfermo. Porque hay un gran video que se llama El cerebro inmortal de Joe Dispenza, que hace referencia de personas que tenían enfermedades terminales y que a través de las prácticas continuas de visualizaciones, a manera de trance profundo, un día amanecieron sanas. ¿Sabes cómo se llama este efecto? El efecto de las remisiones espontáneas. O sea, la remisión espontánea es algo que puede ocurrir en ti. Ya, suponiendo de que no se dé la remisión espontánea, que es la curación espontánea, se puede dar la sanación gradual. Permítete unos minutos pensar en tu mente de que eres totalmente sano. Permítete unos minutos pensar de que eres totalmente exitoso y que logras tus metas, tus objetivos, de que realmente te llevas bien con tus hijos. Espera lo mejor de tus hijos, espera lo mejor para tus hijos, espera lo mejor de ti mismo. Tu mente es potente y no te puedes permitir pensar en pequeño, que no puedes, que es difícil. Eres el hijo de Dios. Mira, el universo te da tal cual lo que tú piensas. Tu palabra es potente y en la Biblia está: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Dios es el creador y tú tienes el poder que tiene el creador para crear. Y nosotros somos producto de lo que hemos creado con nuestra propia existencia, con nuestros pensamientos. Entonces permítete pensar en grande en estas fechas. Pero así lo mejor, y es más, permítete cerrar tus ojos y pensar que todo lo que tú quieres ya lo tienes aquí y ahora.